Dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este evangelio es lo que unificará a la iglesia. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es primeramente poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él, y en segundo lugar revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones. Bueno, Señor me lo bendiga. Bienvenidos otra vez a nuestro servicio en este estudio bíblico. En esta noche vamos a estar hablando de Romanos, pero le quiero dar todas las gracias a todas las hermanas que están conectadas con nosotros. Nuestras hermanas está Iris, nuestra hermana Zuleima. Señor me la bendiga. Qué bueno que está conectada desde lejos. A nuestra hermana Vivian Requeno, nuestra hermana Carolina, claro que está aquí. Cristina Naya, nuestra hermana Maribel Fuentes, Xavier, bienvenido. ¿Quién más? Hermana Daisy, ya le dije. La hermana Iris, el hermano Oswaldo, Señor te bendiga, varón de Dios. Ah,
y en nuestra hermana Alicia Velázquez. Le damos gracias a todos estos hermanos que ya están conectados y vamos a comenzar este servicio, como les dije, este estudio, y queremos saludar a todos los que segunda de Siloé y a los que están lejos también. Vamos a tener a nuestra hermana esta Iris, que es nuestra ceremonia en esta noche. Señor me lo bendiga, hermanos. Bendiciones, mis hermanos, que Dios me los bendiga en esta preciosa noche. Dios bendiga mucho a todos mis hermanos de Segunda Siloé y a todos los amigos y familiares que nos ven a través de este medio. Le damos las gracias a Dios por el privilegio de esta noche poder presentar este servicio para su gloria y su honra. Te damos gracias, Señor, Padre bueno, Padre amado, misericordioso, Rey de gloria. Te damos las gracias porque tú nos permites un día más, Padre Santo, adorarte, bendecirte, glorificarte, Señor, aprender un poco más de tu palabra, Señor. Te presentamos todo lo que se va a llevar a cabo en esta noche, en este servicio, Padre. Te presentamos, Padre, a las levitas, Padre Santo. Te presentamos, Señor, al que nos va a traer ese estudio, Padre Santo, que sea de bendición para nuestras vidas, Padre Santo, que no solo seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, que esa palabra se nos impregne en nuestros corazones, Señor Jesús, para que las llevemos como estatutos en nuestro diario vivir, Padre Santo. Te damos las gracias porque tú nos das el privilegio, Señor, de servirte, de aprender más en este día. Amén y amén. Hermanos, vamos a leer un poquito de la palabra en el Salmo 121. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Qué palabra más linda, hermano. Qué bendición saber que el que nos guarda es Jehová de los ejércitos. Que Él nos guarda nuestra salida y nuestra entrada, desde el momento que nos levantamos, desde el momento que salimos de nuestras casas, cuando regresamos, nos cuida donde vamos, en nuestros trabajos, en las escuelas, donde quiera que vayamos. Nada más tenemos que encomendarnos a Él. Oh, gracias, Padre amado, por ser nuestro guardador, nuestro protector. Gracias porque nos guardas, Señor Jesús, porque guarda nuestros hijos, guarda nuestras casas, guarda nuestras familias, Padre Santo. Que tú guardas tu iglesia, Padre, tu iglesia santa que compraste a precio de sangre precioso, Señor Jesús. Gracias por guardarnos. Hermano, es una bendición servirle al Señor y tener ese tremendo guardián que nos guarda. Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente. Que Dios me le bendiga mucho. Hasta aquí mi parte y continuamos con este servicio. Espero que se gocen y que aprendan mucho en esta noche. Dios me le bendiga mucho. Preciosa sangre se derramó preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús,
preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Oh, oh, oh. Y hoy se escucha la voz de una generación, oh, que es el fruto de tu aflicción en la cruz. Todos damos gracias, damos gracias, damos gracias. Y no vamos a callar, y no vamos a callar.
Motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él, y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que concluye Pablo. Hermanos, Señor me los bendiga. Qué bueno que están con nosotros en esta noche. Se han unido con nosotros muchos más. Nuestra hermana Olga, nuestra hermana Sonia, nuestra hermana Vivian Morante, nuestra hermana Jasmine y Brandon también, nuestra hermana Stephanie Lazo. Señor me la bendiga, hermana. Gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Hilda, nuestra hermana Gladys Arbelo. Bendiciones a todos estos. Hermano Steven. También se acaba de unirse con nosotros el hermano Andrew. Andrew, we love you. Qué bueno que está con nosotros. Hermanos, vamos a empezar esta noche con la continuación de Romanos 4. Qué bueno es el Señor que estamos aprendiendo y estamos juntos en armonía y vamos a aprender, hermanos. Juntos aprenderemos en esta noche. Antes de eso, comienzo con una oración. Padre Santo, Padre Bello, gracias. Oh Dios Todopoderoso, Jesucristo, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú, Señor, nos vas a enseñar. Señor, tú nos vas a hablar en esta noche, Señor. Y pidiéndote, Señor, que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes y que no solo oigamos, Señor, sino que practiquemos lo que vamos a aprender en esta noche. Señor, te damos gracias. Y manda al Espíritu Santo para que nos enseñe en esta noche. Señor lo bendiga, nos guarde. Amén. Ok. Quería un poquito repasar lo que hablamos la semana pasada en Romanos 4 del 1 al 13, del 1 al 12. El apóstol Pablo comienza el capítulo 4 hablando y dando el ejemplo, demostrando de nuestro padre Abraham. Y hace el ejemplo que Dios declara justos a judíos y gentiles igual por medio de la fe en Jesús. ¿De qué manera esto es diferente del trato que Dios usó con su pueblo en los tiempos anteriores? Recuérdense que Israel tenía
vamos a decirlo, tenían unas maneras diferentes de actuar acerca de la ley. Tenían otras maneras de alabar porque se basaban mucho de la ley. Pero Dios nos enseñó por el apóstol Pablo, y me encanta cómo Pablo empieza hablando del trato diferente que usó Abraham y David con su pueblo en los tiempos anteriores. Pablo demostró la unidad y continuidad del plan de Dios mediante los ejemplos de estos dos grandes hombres de la Biblia, de Abraham y David. También mostró que Dios declara a Abraham justo mediante la fe. Y ahí vamos a entrar en esta noche porque es muy importante que nosotros comprendamos que la justificación no es por lo que hacemos. Y vamos a entrar en eso ahora mismo. No por las obras ni por el ritual, la ley, y tampoco por lo que nosotros creemos que nos debemos o nos ganamos. Ni Abraham ni nadie tiene algo de qué jactarse delante de Dios debido a lo que habían hecho o lo que hicieron o lo que hacemos, sino a través de su fe en la promesa de Dios. Les voy a pedir que si tienen su Biblia, les voy a dar unos segundos que la encuentren. Vamos a leer en Génesis 15:6 y les voy a dar unos segundos para que la encontremos porque quiero comenzar allí porque imagínense, cuando Dios le habla a Abraham, es bueno leerlo y decir, aquí dice esto. Génesis 15:6, Génesis 15:6, es bueno que confirmemos lo que la palabra nos dice. Yo le he dado a alguien que me lea eso. Le fue considerado como justicia. Amén. Imagínese, le fue considerado por justicia. Ahora, vamos a leer. Empecé con eso para que tengamos el profundo, a dónde habla de eso en Génesis. Y vamos a leer ahora, nos quedamos en el versículo 13. Vamos a leer del 13 al 17. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la ley, que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Me voy a quedar ahí, no, dije hasta el 17, perdón. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Wow. Aquí Pablo empieza a considerar el otro aspecto que demuestra la justificación que es por la fe al seguir las huellas de Abraham. Y nos declara que la fe quedará sin objeto, sin valor, hecho a nada si nos basamos en la ley. Nos recuerda que no es la ley la que nos da la promesa de la gracia. Recuérdese eso muy bien, la gracia de Dios, sino mediante la fe. Y quería enfocarme allí un poquitito, porque muchos creen que es la ley la que nos justifica, la que nos da la salvación, la entrada al cielo, y no la es. Sí tenemos los 10 mandamientos, sí el Señor usó a hombres grandes para traernos la ley, pero aquí, para nosotros, especialmente los gentiles, es la gracia por la fe que tenemos en Jesucristo, mediante la fe.
Y nos da el ejemplo de Abraham, Abraham primero, y el Señor le cambió su nombre a Abraham. Y eso es muy importante porque vemos de que Abraham, nuestro padre espiritual, es padre no solamente para los judíos, sino que para los gentiles. Él iba a ser padre de muchos. Ahora, eso es muy importante que nosotros comprendamos que desde el principio ya Dios tenía un plan para todo esto. Aunque pasaron muchos años, Israel y en el desierto, y le dio la ley, y etcétera, etcétera, tuvo que venir Jesús, el Cordero limpio, el único, y tuvo que pasar todo ese proceso para que ahora como está hablando Pablo, es mediante la fe. Es la que nos da la justificación por la fe en Dios. Vemos que Pablo pone mucha hincapié y habla mucho de la ley, para poner muy claro, especialmente a los judíos, que estaba hablando en este entonces, que no pusieran tanta énfasis en esa ley que tenían clavada en sus corazones y tenían más confianza en la ley en vez de tenerla en la fe, la cual produce la gracia de Dios. Hermanos, no podemos ganarnos la salvación en ese punto como queriendo hacer algo para hacerlo. Dios nos dio lo mejor que pudo haber en este mundo hecho, es a Jesucristo, que vino, nació, pero también murió y no se quedó allí, sino que resucitó. Y esa fe, allí es donde entra lo que nosotros creemos, la cual nos produce esa fe. Esa fe nos da la justificación para con Dios. Y es tan bueno sentir y ver y creer, porque allí está. A veces nosotros queremos solamente ver y sentir, pero recuérdese que la fe es el creer. Creer, y a veces es tan difícil no solamente ver y creer, sino que queremos algo, que queremos sentir. Muchos cristianos quieren sentir los ríos de agua viva, pero hermanos, es la fe lo que nos da esa entrada para con Dios. Aunque no sintamos esos ríos, tenemos que tener fe. Así como Abraham creyó, imagínese, él no sentía, vamos a decir, el Espíritu Santo como lo sentimos ahora nosotros, pero él creyó. Yo no sé si usted, pero yo tal vez no, si alguien me dijera, o si oyera una voz que me dijera, Samuel Anaya, salte de Yonkers y vete con tu familia y te voy a decir a dónde tú irás. Yo diría, no, porque coger mi familia, y en ese entonces la familia era muchísimo más grande, con mis 3 muchachas y mi esposa, no podría yo solamente salir así como Abraham lo hizo. Pero eso es lo que Dios le contó a Abraham como justicia, la fe que tuvo. Y sabemos más la historia que pasó con Abraham y le dijo que fuera a ofrecer su hijo y acá y allá. Imagínense la fe de un hombre que quizás no conocía a ese que oyó, porque quizás no vio, pero sí oyó y creyó. Y eso, ahí es lo que la palabra de Dios nos dice, que por la fe, no es por la ley. Y me gusta cómo empieza y entra y dice en el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Si solamente la ley nos hiciera salvos, significaría que solo los judíos, porque a Dios le plació darle a los hebreos esa ley. Pero como ustedes ven, esa ley no es suficiente. Tuvo que venir un sacrificio puro y santo para que esa ley no fuera todo, sino que fuera un principio para lo que viene, para lo que vino.
Um, y me gusta el versículo que dice, 15, que dice, produce la ley, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y eso es lo que vamos a hablar ahora mismo. La ley produce ira. Y usted me dirá, ¿qué significa eso? Y yo lo leía y yo decía, perdón, wow. Si ustedes oyen bien esto, ¿cómo es que la ley produce ira? Ahora déjeme explicarle por qué produce ira. Produce ira porque significa que la cólera de Dios contra los que quebrantan la ley, allí es donde empezamos. La ira es esa cólera o lo que Dios iba a hacer para los que quebraran esa ley. Recordemos que la ley nos da a recordar el pecado. Si no hubiera ley, no hubiera pecado, en el sentido de que sabemos qué es bueno y malo por la ley. Los 10 mandamientos: no hurtarás, no matarás. Sabemos, nos da un significado que es el rompimiento de la ley, y ese es el pecado. Alguien me puede buscar, y busque conmigo en Romanos 3:20, por favor. Vamos a leer como hablaba el hermano Josué, hizo y dio este estudio hace 2 semanas, y me gustó la manera que en Romanos 3:20 dice esto. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aleluya. ¿Qué más claro puede hablar eso, hermano? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y eso es muy importante. La ley no nos puede salvar, no nos salva, sino que la fe en Jesucristo nos da esa justificación. Y eso es tan importante, especialmente para en estos días. Creemos que nos podemos ganar a ver quién da más diezmo, más ofrenda, o vamos a la iglesia, o en muchas otras religiones hablan de penitencia, lo que tienen que hacer para ganarse, y no hay nada más que creer y tener fe en ese Dios que murió y resucitó. Veamos muy bien esto que esta ley no nos da fuerzas para evitar el pecado. Oiga muy bien eso. Y yo leía esto y decía, wow, qué importante. La ley no nos da la fuerza para evitar el pecado. Al contrario, el objeto de la promesa es la gracia. Y esa gracia, vamos a decirlo, borra así todo el pecado que Dios nos da. El objeto de la promesa es dar gracia y borrar así de puro favor el pecado. De puro favor. Recuérdense esa palabra porque es muy importante. Y ese favor, esa gracia se alcanza mediante la fe. Busque conmigo en Efesios 2:8. Me gusta como en la carta de Efesios lo pone bien simple, bien bueno. Amén. Efesios 2:8, hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por la fe. No tiene nada que ver con don de nosotros. No tiene nada que ver con nosotros, sino es por la fe. La fe en Jesucristo. Y eso es tan importante que nosotros sepamos que a veces, como les decía, muchas religiones creen que pueden hacer algo para ganar o obtener, comprar, y no tiene nada que ver eso. Yo quiero tocar 3 razones por qué las promesas le fue hecha a Abraham mediante la fe. 3, solo quiero hablar de 3 en este segmento de la palabra. Para que fue por gracia, no por la ley, no por obras o méritos, como lo decía antes, porque entonces no sería favor, no sería una gracia otorgado solamente por Dios. Ese favor, esa gracia que Dios nos da, no hay que hacer nada más sino una cosa: creer, fe.
sin deuda. No nos debemos o no nos deben, sino que al contrario, lo único que tenemos que hacer es creer, la fe. Esta fe garantiza la recepción de la gracia de Dios hacia nosotros. Ahora, recuérdense esa palabrita también, garantiza. Y me va a decir, hermano Sammy, pero ¿cómo es que garantiza? No firmamos un contrato. Sí, hermanos, sí lo hemos hecho. Ese contrato se llama la sangre de Jesús. Esa fe que nosotros tenemos por esa sangre que Él vertió. Y Él murió, pero resucitó. Esa es la garantía que tenemos nosotros. Número 2, para que la promesa fuese segura. La dispensación de la ley no tenía firmeza ni seguridad. La ley no se cumplía ni se podía cumplirse. Por eso, aquel pacto del Sinaí que hizo Dios con Moisés y con los hijos de los judíos, hizo a no antiguo, sino viejo e incapaz de servir. Oiga muy bien eso. No quiero decir que la ley no sirve, sirvió y aún ahora la ocupamos, hermano, para el vivir, el diario vivir de nosotros. Muchos de esos 10 mandamientos y más los ocupamos hoy en día. La ley de nosotros o de esta humanidad tiene mucho que ver con los 10 mandamientos. La necesitamos en un sentido, pero es incapaz, oigan muy bien, incapaz de salvar. Porque no diga, oh, yo, a Jesús le decían, yo hago todos los mandamientos, pero el Señor le dijo, pero te falta uno. Wow. Hermano, a todos nos falta algo. Y eso, especialmente nosotros los cristianos, lo que tenemos es la fe. Cuando creemos y aceptamos a Jesús de Nazaret como Salvador y único Salvador en nuestras vidas, ahí automáticamente Dios nos da la gracia por la fe que hemos tenido en algo que no vemos, en algo que hemos creído. Esa es la justificación que Dios nos da. Y hecho a perder la dispensación del Evangelio. Y esto es la gracia, la cual es la justificación por la fe en Jesucristo. Eso es lo único que nos da la entrada al cielo, la justificación, la fe, la gracia gratis que Dios nos da al creer en Él. Número 3, para que esta promesa pudiese alcanzar a todos los que creen. Y eso es, lo dejé por último porque yo creo que esto es lo más importante que nosotros tenemos que entender. Que esta promesa es para todos, judíos, gentiles, chinos, rusos, no importa qué nacionalidad tú eres, Dios te ama, pero necesita algo de ti, que tú creas en Él. La fe que tú tienes en Él es la que te da el pase para entrar al cielo. Pues todos ellos son los hijos espirituales de Abraham. Y veía unos versículos antes cuando dice que Abraham iba a ser padre de muchos. Y es tan bonito que podemos hablar de este héroe espiritual, héroe de la Biblia, Abraham, que, vamos a decirlo así, de la nada, Dios lo escogió y lo hizo nuestro padre espiritual de la fe. Él creyó en algo que quizás usted y yo no hubiéramos hecho. Y eso es tan lindo, hermano. Vamos a leer ahora vamos a leer Romanos 17 al 22. Y dice así la palabra. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Qué promesa. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara,
tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Nuestro padre no era tan joven, Abraham. Me gusta como Pablo nos recuerda, nos aclara que Abraham sería y es padre de muchos, como lo dije. Ese énfasis en los muchos para dejar muy claro que esta promesa no es solamente para los judíos, y esto fue alcanzado por Abraham solamente porque creyó, por su fe en Dios. Y Dios mismo nos reconoce y hasta nos constituye por la fe hijos de Dios, hijos de Abraham e hijos de Dios. Wow. Esa promesa que fue dada a Abraham, nuestro padre espiritual, nuestro padre por la fe, miles de años atrás, hoy, ahora mismo, podemos decir que somos hijos de Dios por esa promesa de un hombre que creyó. Esta perfección es la omnipotencia expresada aquí cuando nos dice que da vida a los muertos. ¿Por qué dice eso? Yo creo que aquí Pablo quería señalar la resurrección de Jesucristo y también para cumplir lo prometido, a pesar de que todo que el hombre le pueda parecer imposible. Y esa resurrección también va a ser nuestra. Así como Jesús fue resucitado, nosotros, hermanos, la Biblia dice que los que están vivos serán transformados, pero los que están muertos serán resucitados. Esa misma resucitación, cuando Jesús resucitó, nos va a pasar a nosotros, resurrección. Me gusta cómo Pablo coge el tiempo para decir que y nos expresa ese pequeño dato que a veces nosotros quizás se nos olvida o quizás no lo pensamos mucho. Esa resurrección de Cristo es tan importante, increíblemente importante. Me gusta cuando dice y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, la nación de Israel la hizo de un hombre, como si casi de nada, de la nada, sacó eso tan lindo. Y esa promesa que le dio a ellos también ahora es nuestra, por la fe, por la justificación, por la fe. Esto es nuestro Dios al que hace de la nada algo. Todo. Él hace lo imposible. Aleluya. Ese Dios es el que creemos. Me vienen a la mente tantas parábolas y tantos milagros que Dios hizo. Lázaro, algo muerto, algo que no era, lo hace algo ahora. Usted y yo, hermanos, que quizás estamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos ha dado una nueva vida. De la nada, ahora somos algo. Y eso es tan lindo, hermano, es tan lindo. ¿Por qué no nos regocijamos en este día, en esta noche? Que Dios hace de la nada el todo. La creación. Wow. Y muchos dicen, oh sí, estamos vivos. Pero hermano, de Adán y Eva nosotros venimos. Dios nos hizo de la nada, del polvo. Y ahora estamos aquí con alma y espíritu, cuerpo. Y ahora es el tiempo que podamos creer, pero verdaderamente creer, la fe, así como Abraham, la podemos obtener nosotros. Y vuelvo a decir esta palabra que es tan importante. Yo creo que, primero Dios, que no se me cansen de oírla, que yo les voy a decir en esta noche. Abraham creyó. Abraham creyó. Abraham tuvo fe. Abraham apoyó su fe
en una esperanza al margen de toda esperanza humana, ya que todas las circunstancias parecen oponerse al diseño de Dios. Aún ahora, el diseño de Dios es tan importante que nosotros creamos la fe, que creamos que Dios nos hizo del polvo y no creamos lo que el mundo nos dice. La teoría de Darwin o tantas cosas, el Bang que hizo. Hermano, el diablo quiere quitarnos algo tan importante de nosotros, que es la fe. La fe que tengamos en Jesucristo, eso es la salvación. Eso es lo que nos justifica. Si el enemigo quita esa fe, lo que creemos, no tenemos en qué. ¿Qué vamos a creer? Eso es lo que el diablo quiere quitar de nosotros. Pablo nos aclara que Abraham no dio ningún lugar en su mente de duda a lo que Dios le dijo. Este paso de creer en fe, la fe que Abraham tuvo, dio toda la gloria a Dios. El tributo, el honor a Dios que se merece. Y por eso Dios honra la fe de Abraham. Como yo decía, ¿usted cogiera a su familia y se fuera porque alguien le dijera? No, hermano, especialmente en estos días, usted quisiera una confirmación y otra confirmación y otra confirmación, pero Abraham no le puso tantos ¿por qué Dios? O cómo, muchos ni cómo ni por qué, sino que él creyó en ese Dios verdadero. Y por eso, Dios le toma a Abraham eso que creyó, la fe de Abraham. Aleluya. Gracias, nuestro padre Abraham, por haber cogido ese paso de fe. Y nos confirma la edad de Abraham y nos recuerda de la matriz de Sara. Y ahora voy a preguntar una preguntita. Yo sé que las semanas pasadas lo hice y quería que alguien me conteste, y el primero que me conteste, le voy a pedir al hermano Josué que me diga quién fue el primero que me conteste, para yo decirle, estaban oyendo la semana pasada. La primera pregunta, se recuerda que tuvimos dos. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo su primer hijo? Y si puede, deme el versículo bíblico donde está. Es bueno saber esto, hermanos, porque esto nos aumenta nuestra fe de que Dios hizo así como Abraham. Si lo vemos muy bien, eso es un milagro. Un viejo de X edad, dígame cuál es. ¿Cuál es la edad de Abraham cuando tuvo su primer hijo? ¿Y a dónde está la Biblia? Imagínense lo que Dios hace. Un milagro. A donde no se podía, Dios pudo. So, el primero que me diga eso, le voy a decir, a decir su nombre y le voy a decir, gloria a Dios, que De Abraham, ¿verdad? de Abraham. Pregunta, otra vez le voy a decir, ¿cuántos años tenía Abraham cuando tuvo su primer hijo? ¿Cuántos años? Primero. Y si puede, dígame a dónde en la Biblia está. Ya sabemos cómo se llama el hijo, el primer hijo de Abraham. Ya casi lo decía. Pero quería hacer esto interactivo porque es bueno oír, pero es bueno decir, oh, yo sé dónde está. Yo creo que yo sé dónde está. Hermanos, esta fe de Abraham, que no le importó la edad que él tenía, él estaba convencido, sin ninguna duda, que haría lo prometido. No tenía Abraham. Les voy a dar esto. Abraham no tenía 80 años, sino que la primera pregunta, ¿cuántos años tenía Abraham cuando tuvo su primer hijo? ¿Se recuerdan? Lo dijimos. Ok, le voy a dar un break. Está en Génesis. La respuesta, ¿ok? No está en Apocalipsis, no me la busque allá, que no está. Ok, está en Génesis. Pero ¿cuántos años tenía, hermanos? ¿Qué Dios hizo ese milagro? La hermana Carolina me la quiere decir, pero no, tú no cuentas, I'm sorry. Tú no cuentas. Si está aquí en la familia, no cuenta, ok? So, sorry, Mari, sorry, Cristina, sorry, Josh, sorry, no cuentas.
¿Quién más? ¿Quién más me respondió? ¿Está Iris? No. Yo... close, pero no. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? No. ¿Cuántos años tenía para su primer hijo? Que era Ismael. ¿Quiere que le diga dónde está, hermano? Está en Génesis. Está antes del capítulo 30. Antes. Pero, como decía, recuérdese, hermano, Abraham estaba plenamente, sin ninguna duda, convencido que haría lo prometido. ¿Ok? Y voy a dejar la primera pregunta. Vamos a la segunda. Yo creo que la segunda usted la sabe mejor. La segunda pregunta que pregunté igual la semana pasada. ¿Cuántos años tuvo Abraham y Sara cuando tuvo su hijo de la promesa? Ahí sí algunos ya sabían la respuesta. La hermana Tairis, you were close. La hermana Tairis was right on one. Abraham tenía close. Oh, la hermana Finita Lazo. Hermana Finita Lazo, usted tiene parte de la respuesta de la pregunta número 2. Sí, hermano. Abraham tenía 100. Y vamos a leerlo, ¿ok? De manera en la Biblia. Pero ¿cuántos tenía Sara? ¿Por qué no hagamos esto, hermano? Busquemos en nuestra Biblia. Le voy a dar la respuesta de la número 2. Alguien me busque en Génesis 17 y 17 y vamos a tener la respuesta de la pregunta número 2. Entonces Abraham cayó sobre su rostro riéndose y diciendo en su corazón: ¿le nacerá un hijo a un hombre de 100 años? ¿O dará a luz Sara, una mujer de 90 años? Aleluya. Abraham tenía 100 y Sara tenía 90. Eso está en Génesis 17, 17, hermanos. Y hablamos de regreso. ¿Qué fe tuvo Abraham para confiar en Dios y decir, sí, yo esperaré en Dios? Abraham 100, Sara 90. Génesis 17, 17. Recuérdese de eso. Es muy importante esos datos. Ahora, regresamos a la pregunta número 1. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo su primer hijo? Estoy dando tiempo, hermanos, para que la busquemos. Está antes de Génesis 17, ¿ok? Ahí le voy a dar un poquitito más. Está antes de Génesis 17. Por esta acción de Abraham, el de creer en la fe que tuvo en Dios, le contó, le asignó, le regaló y le fue contada por justicia. Quizás se podía ver como un regalo no merecido, pero sí, así es nuestro Dios. Dios nos da aunque no nos merecemos. Pongámonos a hablar entre nosotros, hermanos. ¿Usted cree que usted y yo nos merecemos la salvación? Claro que no. Diariamente quizás pecamos y hacemos cosas que no debemos, pero la gracia de Dios y nosotros lo que tenemos que hacer es creer en Él. Y es aquí donde Pablo implica esa misma gracia. ¿La tenemos? ¿Tenemos la respuesta? No. No, ya tenemos la número 2. Pero la número 1, se la digo otra vez. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo su primer hijo? No Isaac, porque ese fue el segundo hijo, el hijo de la promesa que tuvo con Sara, Abraham y Sara. Yo estoy hablando su primer hijo, antes de Isaac. ¿Cuántos años tenía? ¡Hey, hermana Daisy Umaña! Dios le bendiga. Estudiada en la Biblia. Sí, hermana, tenía 86 años. Eso está en Génesis 16, 16. Que alguien me lo busque. Amén. Era Abraham de edad de
86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Aleluya. Qué bueno, hermana. Hermana Maña, le mando un abrazo virtual. Buena respuesta. Siguiendo con la lección de hoy, hermanos. Como decía, es aquí a donde Pablo aplica esta misma gracia de la fe para nosotros los cristianos. Esa misma fe que tuvo Abraham la podemos tener, la tenemos que tener nosotros. Nos enseña que el mismo privilegio que tuvo Abraham, también ahora nosotros lo tenemos al hablar, al haber ejercitado esa fe, al creer. El momento que creemos nos fue otorgada, nos fue dada por regalo la gracia que nos da de Jesucristo, que nos da Jesucristo, perdón. Pero es muy claro cuando dice a nosotros, a los que creemos en el que fue levantado de los muertos, que es nuestro Jesús, Señor nuestro. Esa fe, hermana, es lo que nos hace ser hijos de Dios, la fe. Al hacer mención del Señor Jesucristo, Pablo concluye y da a entender que nuestra fe tiene como objeto, como enfoque principal, el Cristo muerto y resucitado. Aleluya. No solamente muerto, quizás lo cargamos en nuestros pechos a veces y lo vemos en la cruz. No es ese. Es el que resucitó también. Porque si no, porque recordemos que la muerte de Jesús fue la provisión divina para el perdón de nuestras transgresiones, de nuestros pecados. Así como su resurrección lo fue para otorgarnos, para darnos la gracia, esa justificación que tenemos. Porque una fe en Cristo muerto en la cruz sería una fe muerta. Recuérdese eso. Hablamos mucho de la muerte de Jesús, pero tenemos que hablar de eso, de esa resurrección. Porque una fe en Cristo muerto en la cruz sería una fe muerta. Yo sé que el tiempo avanza. Solamente por su resurrección nos da la vida eterna. Y esto es nuestra fe en Cristo resucitado. Allí está nuestra justificación. Amén. Vamos a leer en Gálatas 3, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditos todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. También vamos a buscar, hermanos, más claro no puede ver cómo Gálatas nos explica. Vamos a leer en Hechos 11:8. Busquen su Biblia, hermano. Quiero comprobarle qué es lo que dice la Biblia, porque eso es lo que importa. Hechos 11:8. Busquémosla, hermano. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pablo hablando en el sentido que la ley, como quería decirse, no, yo soy santo porque nada inmundo, pero no eso es lo que Dios quiere. Quiere más que eso, que todos somos salvos. La última vamos a leer en Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, qué bueno es que Dios nos dio esta gracia. Y voy a terminar los últimos versículos que me quedé, creo que en el 22. Y dice así la palabra de Dios, del 22 al 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se le escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
allí está nuestra fe. En un Dios resucitado, en un Jesús resucitado. Y por eso hoy, en este día, podemos tener la fe. La fe, el creer. Tenemos que creer así como Abraham, sin dudar, sin pensar que tal vez o por qué o cuándo. Nada. Esa fe, hermanos, es la que nos da la salvación. El creer, la fe en Jesús resucitado. Hermanos, en esta noche estoy muy contento que podemos aprender juntos Romanos 4 y como ves, se está poniendo bueno. A veces leemos y decimos, ¿qué significa esto? Y si tiene alguna pregunta, hermano, por favor, escríbamela. Y nuestra pastora, nuestra hermana Carolina y yo vamos a tratar de buscar la respuesta si usted tiene alguna. Pero qué bueno es el Señor que podemos aprender en esta noche de que Dios es tan bueno y solo requiere que tengamos obediencia y que creamos. Abraham creyó, tuvo fe y de lo imposible Dios hace de la nada. Amén. Terminamos en esta noche el capítulo 4 y como dice, me siento muy contento porque estamos 23 familias conectadas y gracias por sus respuestas y que pudimos estar conectados y me gusta esto. Es bueno aprender de esa manera porque usted sabe qué, hermano, estoy seguro que lo hice buscar en la Biblia. Y a veces se nos olvida porque no la hemos leído, quizás esa parte, nosotros que estuvimos al instituto, oh my God, yo sé que yo me recuerdo de esa porción bíblica, pero ¿a dónde está? ¿Dónde está? Sería aquí, sería allá. Y es bueno porque oils our machine, nos da aceite en todo lo que tenemos que, prepararnos. Qué bueno el Señor. Y no predico más porque ya el tiempo se nos está yendo. Hermanos, queremos terminar con esto. Tenemos algunos hermanos que necesitan la oración. Muchos tienen sanidad, muchos tienen peticiones especiales. Y quiero nombrar, si usted tiene un lápiz o lapicero, escríbalo para que usted y yo y nosotros juntos podamos orar, no solamente ahora, sino que en estos días que vienen. Porque ahí es donde está el poder, está en la unidad. Todos juntos, unidos, orando por algo, hermanos, y tenemos que creer, tenemos que tener fe que esto va a suceder. Algunos hermanos que necesitan la oración es nuestra hermana Diana, necesita oración por sanidad, está un poquito enferma. Nuestra hermana Winifred también necesita una sanidad, está un poquito enferma. Baby Patrick necesita la sanidad. Sigamos orando, hermano. Vamos a estar repitiendo a algunos de estos hermanos y familiares y amigos que necesitan la oración suya y mía, por favor. Nuestra hermana, Liam Soto necesita, un niño de 6 años que necesita nuestra oración, hermano, por favor. La familia del novio de Zuleimita, Señor te bendiga Zuleimita, yo sé que está conectada con nosotros, necesita sanidad. Y creemos en ese Dios de Abraham. Recuerda. Alaya, nuestra hija de nuestra hermana Isairis, también por nuestro hermano Fuentes. Hermano Fuentes tiene unas 3 peticiones que el Señor está obrando. Aunque no lo podamos ver, pero está obrando. Y qué bueno es el Señor que podemos en esta noche orar por sanidad, por muchos hermanos. Y quizás, no sé si hay otros que nos han mandado otras peticiones. Hermano William Morante, gloria a Dios que está con nosotros. Por nuestra hermana Lía Naya, está un poquitito enferma. Oremos por ella. Por nuestra hermana Jasmine y Brandon Romero, que ya pronto voy a ser abuelo, pero sigamos orando para que el Señor haga lo que tenga que hacer allí y nos dé algo sanito. Oremos, hermanos, por todos estos hermanos. ¿Alguien más? Padre Santo, Padre Bello, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta noche. Porque yo sé que tú, Señor, sabes y conoces cada necesidad, cada sanidad de cada hermano. Nuestra hermana Diana, Señor, tú conoces ahora mismo, Señor, toca. Oh, Espíritu Santo, toca y sana. Padre,
Yo sé que lo puedes hacer, yo sé que lo vas a hacer. Mira a nuestra hermana Winifred. También, Señor, pedimos que el Espíritu Santo ahora vaya a donde quiera que esté, Winifred. Tócala, Señor. Sana. Creemos. Baby Patrick, Señor, el niño de 6 años. Señor, es tuyo, pero necesitamos un milagro en su vida. Sana, Padre, en el nombre de Jesús pedimos su sanidad. Tú nos has dicho que por tu sangre hemos dicho esto, Señor. Liam Soto, Señor, ahora pedimos sanidad también por su cuerpecito, Señor. Sabemos que tú lo puedes hacer, tú lo haces, Señor. Si tú, oh Padre Santo Jesús, resucitaste a Lázaro, ¿qué no podrás hacer, Señor? Mira también por la familia del novio de Zulemita, Señor, allá en Los Ángeles, Señor. Pedimos que tú ahora mismo, Señor, declaramos sanidad sobre ellos, Señor. Que esto pase, Señor, y puedan testificar de esos milagros que tú haces, mi Dios. Pedimos sanidad sobre ellos. Nuestra hermana Laia, Señor, la hija de nuestra hermana Isairis. Señor, sabemos que tú haces de lo imposible, Señor, algo. Y pedimos, Señor, un milagro ahora en su vida, de sanidad. Señor, tú sabes lo que necesita. Mira a nuestra hermana Jasmine y Brandon, Señor. Oh, mira a nuestro hermano Fuentes, Señor. Melfi, Padre, tú conoces esas peticiones, Señor. Mira, Padre, los que quizás no nos pudieron escribir en esta noche, Señor, pero sí pedimos, Señor, que pueden haber peticiones allá, Señor, por sanidad o por algo más, peticiones especiales. Señor, creemos, Señor, así como la fe que tuvo Abraham, la creemos nosotros, la tenemos nosotros en esta noche y creemos que tú lo has de hacer y te damos gracias en esta noche. Gracias en esta noche, en el nombre que es todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, le damos gracias por estar en esta noche con nosotros. Perdonen que se nos extendió el tiempo, pero cuando hablamos del Señor nos excitamos y nos regocijamos. Te damos gracias y nos esperamos el domingo, primero Dios. Tengamos servicio. Hermanos de Segunda Siloé, vamos a ver cómo está el tiempo. Y si no, pues les vamos a dejar saber, hermanos. Pero tenemos fe de que vamos a tener un servicio. Nos vemos. Los saludamos en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. Aquí está el fuego, aquí está el fuego. Celebra victorioso el triunfo de Cristo y ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo y ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Dios está conmigo que contra mí.